Es un placer estar con ustedes y compartir unas breves reflexiones sobre la educación y los educadores. Queridos y apreciados colegas, amigas y amigos de la educación. Hoy nos convoca un tema por lo más relevante para nuestro porvenir, nuestras sociedades, nuestra sostenibilidad, como ciudadanos, como personas, como emprendedores, como trabajadores, como educadores, como empresarios. Indudablemente queremos ante todo felicitar y reconocer en esta iniciativa emprendida por varias organizaciones nacionales e internacionales de desarrollo de competencias tecnológicas para el ejercicio de la docencia en la normalidad, una iniciativa que está puesta en tratar de cimentar el futuro, que es fundamental hoy día en educación. Permítame señalar al inicio 3 elementos que me parece que están de alguna forma detrás de esta iniciativa. Primero, felicitar, reconocer y apreciar a la sociedad dominicana en su conjunto, la diversidad de instituciones, actores, por mancomunar esfuerzos y objetivos para el logro de esta propuesta. Primero, esta propuesta que hoy se pone en marcha con esta intensa formación a nivel escala nacional, englobando la totalidad del cuerpo docente y tratando de lograr cimentar una educación de calidad, equitativa e inclusiva. Primero reafirma algo muy importante. Fortalece el derecho a la educación, que es el derecho a los aprendizajes, es el derecho al conocimiento, es el derecho a la información. Es una iniciativa que nos fortalece en el derecho, en los derechos educativos. Segundo, fortalece la educación como política pública. Sabemos todos que la educación es política social, es política económica, es política cultural, es política comunitaria, es política ciudadana. Y justamente esta iniciativa lo que hace es fortalecer, transversalizar a la educación como política pública. En tercer lugar, esta propuesta tiene la inteligencia y la sabiduría de saber escuchar, de saber captar ese germen revolucionario, diríamos, que está hoy en la sociedad dominicana, de educadores que de diferentes lugares, territorios, zonas, están ideando respuestas, están ingeniándose para responder a situaciones problemáticas, pero ese impulso renovador que surge de buscar prácticas nuevas o renovadas frente a problemas que no teníamos, muestra una sociedad empática, una sociedad en movimiento, una sociedad en progreso, y que tiene algo formidable porque tiene debajo de todo esto los educadores. Este movimiento de abajo hacia arriba no se contrapone al de arriba hacia abajo, sino que lo complementa, lo interpela, lo profundiza y lo proyecta para el futuro. Entonces, estas iniciativas locales, este germen revolucionario local docente que se está llevando a cabo en la sociedad dominicana hoy, es fundamental para repensar la educación y los sistemas educativos para el futuro. Y en ese marco, queridos colegas, amigos y amigas de la educación, estamos ante un desafío en República Dominicana como en toda nuestra querida América Latina y del Caribe. O utilizamos o apreciamos esta oportunidad que hoy tenemos de repensar la educación y el sistema educativo para el futuro, y de alguna manera esta ventana de oportunidades, esta coyuntura, es el inicio de una nueva normalidad transformacional, aspiracional, inspiracional, que recrea, que fortalece los modos de educar, aprender y evaluar bajo diversidad de formatos y bajo una nueva educación. O tenemos la tentación de ajustar en los márgenes y volver más o menos a la educación pre-COVID. Porque seamos con nosotros mismos transparentes y francos. La educación pre-COVID tenía problemas serios. Y el modelo presencial, homogéneo, único, tenía problemas muy severos de conexión, de conectar emocional y cognitivamente a nuestros alumnos. Por tanto, la transformación curricular, la transformación pedagógica, la transformación institucional era ya un asunto pre-COVID. Lo que el COVID nos pone es ante la situación: o ajustamos en los márgenes y seguimos teniendo una normalidad más o menos similar a la que teníamos pre-COVID-19, o nos atrevemos y asumimos el desafío ético fundamental, de recrear las bases de la educación y de proyectar un sistema educativo capaz de ¿qué? ¿Qué es lo que singulariza a los sistemas educativos en el mundo? La capacidad de darle
a cada alumno una oportunidad personalizada de educar y de aprender, cualquiera sea su contexto, sus circunstancias, su estilo, sus capacidades y habilidades. Y esa educación de hoy que tenemos que precisar hacia el futuro requiere un repienso. Y en ese sentido nos parece que ubicarnos o posicionarnos en este concepto de la normalidad transformacional, aspiracional e inspiracional nos abre el porvenir. Y cuando abrimos el porvenir, estamos de alguna manera señalando, queridos colegas, la importancia medular, fundamental que tienen los educadores como líderes del cambio. Sin educadores fortalecidos, empoderados, apoyados, resignificados, queridos, no hay educación. Como tampoco hay educación sin alumnos queridos, apreciados, apuntalados, reconocidos, respetados y responsabilizados. Y permítame en esta introducción compartir con ustedes 5 mensajes. Van a ver ahora proyectado la lámina el primer mensaje. Son mensajes cortos que pretenden ir hacia lo medular de lo que queremos hoy compartir con ustedes. Primer mensaje tiene que ver, decimos, tiene que pasar, o pasó o pasa, una pandemia y padecer sus impactos sociales, culturales, económicos, productivos, para que tomemos debida conciencia que los educadores son la clave de éxito de cualquiera sea el modo de enseñar, a emprender y evaluar. No importa el modo, sea un modo presencial, sea un modo a distancia, sea un modo híbrido. Siempre es necesario entender que los educadores son la piedra angular, son la base de cualquier manera, de cualquier modo de enseñar, aprender y evaluar. Y esta es una nota de advertencia a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué razón? Porque en el mundo, en general, en sociedades más o menos desarrolladas, sur-norte, norte-sur, hay una revalorización, un reconocimiento de los trabajos esenciales de una sociedad. Y la educación es un trabajo esencial. Y que la pandemia nos ha puesto es a reflexionar introspectivamente nosotros mismos sobre cuánto cuidamos, cuánto protegemos, cuánto desarrollamos a nuestros educadores como trabajadores esenciales en cualquier sociedad. Y eso nos coloca frente a un deber ético y frente a una respuesta ética. El segundo mensaje, queridos colegas y amigos y amigas, es que hoy disponemos de la evidencia mundial, de la evidencia a escala mundial, de sociedades en diferentes contextos, situaciones, que nos dicen y nos advierten que los buenos sistemas educativos, los sistemas educativos más efectivos, que logran mejores resultados, son aquellos en que los educadores, los docentes reconocidos y profesionalizados como educadores, son reconocidos y apoyados como los principales tomadores de decisión del sistema educativo en el aula. No hay otro decisor más importante en el aula que el docente educador. Y los buenos sistemas educativos son aquellos que congenian esa idea del educador como principal tomador de decisiones en el aula, con alumnos que son apuntalados como protagonistas, como reguladores, como responsables de sus aprendizajes. Esto es, la educación es un ida y vuelta permanente entre las retroalimentaciones de educadores a alumnos y alumnos educadores, y un sistema educativo detrás que apoya todo eso, que toda su estructura, sus unidades, sus departamentos, su pienso, su accionar, está orientado a garantizar que los educadores toman buenas decisiones y que los alumnos protagonizan sus aprendizajes. Y esa es la evidencia en el mundo, la evidencia en sociedades de diferentes contextos. Cuando las sociedades logran sistemas educativos que están alineados a ese objetivo, los resultados educativos y los procesos educativos mejoran. Tercer mensaje que ustedes ven acá en la lámina proyectada en este momento, tiene que ver con la idea que los educadores que hacen la diferencia en apoyar, en sustanciar, en sustentar el bienestar y el desarrollo integral de los alumnos, porque otra de las cosas interesantes de esta pandemia que nos ha visto entender mucho más que la educación es cognición y emoción, que la educación es la naturaleza emocional de los procesos cognitivos, como también la naturaleza cognitiva de las emociones. Entonces ha habido una revalorización del bienestar y el desarrollo socioemocional
tanto educadores como alumnos. Y decimos acá, los educadores que hacen la diferencia en los alumnos son aquellos que cumplen varios roles complementarios. No son roles contrapuestos, no son dicotomías, no son disyuntivas. Los educadores son orientadores y referentes. Orientadores y referentes de los alumnos. Así como facilitadores de oportunidades y de procesos personalizados de aprendizaje de todos los alumnos por igual. Esto es, el educador orienta y es referente y es un facilitador a la vez. Orienta al alumno y a la vez facilita su proceso de aprendizaje para que logre resultados de calidad. Y esta idea que hoy permea la agenda mundial de Naciones Unidas, de la UNESCO, que la educación inclusiva, la Agenda Educativa 2030, la educación inclusiva es reconocer que todos los alumnos cuentan por igual y que todos los alumnos son especiales y que hay que tratar de trabajar el traje o el vestido a medida de cada alumno con una educación personalizada. Y esa decisión le corresponde al educador, porque es el que maneja las diferentes perillas para lograr un aterrizaje contextualizado, localizado, a medida de las expectativas y necesidades de cada alumno, entendido cada alumno como un ser especial. Entonces, es una educación de integraciones. No es que facilite solamente, orienta, refiere, facilita. El cuarto mensaje, queridos colegas y amigos y amigas de la educación, es que ustedes la están viendo ahora en la lámina, por favor, la van proyectando. Los educadores se comprometen. Esto es el compromiso. No es la entrega de un servicio, no es la entrega de un producto, no es decir hago determinada cosa, me comprometo, asumo responsabilidades. Y los educadores también lo muestra la discusión a nivel mundial. Se comprometen cuando logran ¿qué? Cuando logran generar empatía, capacidad de conexión con los alumnos. Una de las cosas formidables, entre comillas, de estos nuevos tiempos, es que ha permitido un mayor acercamiento intergeneracional. Porque a los alumnos y a los educadores, al comunicarse en diversidad de espacios, presenciales, en línea, virtuales, los educadores han tenido mayor capacidad de conocer a sus alumnos en otras identidades, porque nuestros alumnos hoy son una combinación de entidades físicas y virtuales. Entonces todo esto ha generado nuevas relaciones de confianza, nuevas formas de acercamiento intergeneracional. Por eso decimos, educadores comprometidos para generar empatía, para incentivar y cuidar la progresión del alumno en sus aprendizajes. El alumno es uno solo, es una persona, es un infante, es un niño, es un joven, es un adolescente, es una niña. No es un nivel educativo, no es fraccionar al alumno por niveles educativos, es lograr buscar que el alumno a lo largo del recorrido del viaje que hace en la educación tenga fluidez en su progresión. Y para eso necesitamos educadores que entiendan y vean que lo importante es asegurar la fluidez, la progresión y la completud de los aprendizajes entre niveles, removiendo barreras y fronteras y dialogando mucho más entre la educación inicial, la educación básica, la educación media, porque en definitiva los niveles educativos no son sino herramientas para potenciar y efectivizar aprendizajes. Y ser inspiradores, aspirar a más, hacer que los alumnos, provocarlos en el buen sentido de la palabra para que aspiren a más. Porque todos sabemos, lo muestra la evidencia mundial, que cuando los educadores tienen mayores expectativas respecto a los aprendizajes de sus alumnos, los alumnos aprenden más y mejor. Y ¿saben una cosa? Eso es inclusive mucho más importante y más relevante entre los sectores vulnerables de la población. Ese aliciente, esa motivación, ese incentivo a aspirar y a inspirar, porque el docente genera una aspiración mayor de aprendizajes y a la vez inspira aprendizajes. Y también un tema central en el mundo de hoy, que es la capacidad de comunicar. Todos hablamos de las competencias de los alumnos y República Dominicana tiene un excelente marco de competencias transversales a todos los niveles, que está a tono con las tendencias en el mundo.
Una de las competencias tiene que ver con la capacidad de comunicación. La capacidad de la comunicación de los alumnos se fortalece en la medida que los educadores tienen capacidad de comunicación y son espejos y son referentes de esa comunicación. Por eso tenemos que incentivar, fortalecer a los educadores para que efectivicen su capacidad de comunicador, para que se hagan sentir y para que generen respeto. Sí, respeto, pero también admiración. No emulación, no servilismo, sino admiración. Las sociedades progresan más cuando tienen educadores que son referentes admirados. Admirados por su ética, por su comportamiento, por sus actitudes, por su capacidad de hacer cosas, por su capacidad de inventar e idear. No tengamos miedo a la idea de generar educadores admirados por sus alumnos. Y el último mensaje, queridos colegas, no quiero hacerles mayor tiempo que el que estamos teniendo para compartir estos mensajes. Destinado, el mensaje último, el quinto mensaje, lo estamos viendo, colegas, en la lámina que se proyecta en este momento. Los educadores asumen el rol de orientar, apuntalar, evaluar y evidenciar los aprendizajes de cada alumno, alumna, en los modos híbridos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Los modos híbridos no son justaponer la presencialidad y la virtualidad. No es una actividad presencial u otra virtual, sino es una concepción educativa integral donde uno concatena procesos de formación presenciales y virtuales que el educador va orientando y va combinando y va integrando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr despertar en el alumno capacidad de involucramiento, de motivación para aprender y para que el alumno pueda progresar en sus aprendizajes. Es el uso integrado, combinado y complementario de la presencialidad y la virtualidad. No es la virtualidad sustituyendo la presencialidad, ni tampoco es la virtualidad adosando a la presencialidad. Es la integración de procesos educativos en un marco de un modo híbrido de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación. Y para que eso ocurra, el docente tiene que asumir la capacidad de orientar, la capacidad de apuntalar, la capacidad de evaluar y la capacidad de evidenciar los aprendizajes. Y esto nos lleva a un tema fascinante. No tenemos solucionismo tecnológico. La pandemia nos ha mostrado dos cosas, entre otras, sobre la tecnología. Primero, que la tecnología es un recurso potente, fundamental, para potenciar los aprendizajes. Y si la tecnología es utilizada en un modo híbrido donde se integra la virtualidad y la presencialidad, la tecnología abre oportunidades de aprendizaje, abre procesos de aprendizaje, abre estrategias pedagógicas, abre posibilidades de colaboración entre pares, alumnos y docentes, colaborando unos y otros. Pero también nos mostró que nada ni nadie sustituye al educador, que la tecnología es un recurso, que es al educador saberla usar, saberse apropiarse de la tecnología. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de potenciar aprendizajes. La tecnología es irrelevante si no se asocia a los aprendizajes. La tecnología es altamente relevante si el educador la interpreta, la media, la apropia, la contextualiza, la sustancia en función de los aprendizajes. Y eso nos lleva a la discusión de que no hay solucionismo tecnológico y que la tecnología puede ser diferente. República Dominicana es un excelente ejemplo de uso de tecnologías variadas, modernas y tradicionales: radio, televisión, WhatsApp, internet, plataformas. Todas con un único objetivo: de garantizar, de asegurar, de potenciar, de sustanciar oportunidades de aprendizaje. Entonces, la discusión no está en el instrumento, la discusión está en el fin, que es garantizar aprendizajes. Y quien garantiza aprendizajes es una acción docente transformacional, inspiracional, aspiracional, de empatía, de conexión, de relacionamiento, de entendimiento con los alumnos. Entonces, estos 5 mensajes que hemos compartido con ustedes se resumen en algo que creo que es para las autoridades del país, educativas, y saludamos al señor ministro, es fundamental, que es la educación entendida con vocación de cambio.
la educación entendida con vocación de transformación, la educación entendida con vocación de una sociedad de oportunidades, inclusivas, justas, sostenibles. Para que eso ocurra, una de las condiciones fundamentales, ineludibles, insosolayables, es tener educadores reconocidos, apuntalados, apreciados, empoderados, para que sean los agentes del cambio. Yo creo firmemente que Dominicana está en ese camino. Y es a todos nosotros, desde nuestros diferentes ámbitos, ayudar a que Dominicana marque con esta formación no solo un camino nacional, sino sea ejemplo en la región de un país que asume el desafío para reinventarse y para fortalecerse en su capacidad de resiliencia y de cambio. Muchísimas gracias. Yo quisiera empezar una nueva manera de generar la experiencia educativa. Estamos ante una nueva forma de generar la educación. Ya la educación no va a ser como era antes, no solamente para República Dominicana, sino para los diferentes países en diferentes contextos. Con lo cual, de hecho, lo que uno va a ver ahora, de ahora en más, es cómo los países van buscando formas de resolver problemas y de encararlos, y ahí creo que es importante todo lo que signifique la colaboración entre todos nosotros para buscar respuestas. Por tanto, estamos ante el tamaño desafío de unas nuevas maneras, yo lo pondré en un sentido plural, de generar experiencias educativas. Cómo uno encadena diferentes tipos de cursos, actividades, diferentes tipos de formatos, presenciales, en línea, para que esa experiencia sea relevante. Porque, ¿qué es la experiencia educativa? Tiene que tener sentido y propósito, y tiene que tener un sentido para el educador y para el alumno. Y por tanto, su relevancia está en que efectivamente sea un elemento convocante, que comprometa, que responsabilice al educador y al alumno en el proceso de aprendizaje. Poner en el centro la discusión sobre el alumno. Yo diría sobre el joven, sobre el adolescente, sobre el niño, la niña, el infante, porque antes que un alumno, un alumno es una persona que corresponde a un determinado ciclo etario, que tiene determinadas necesidades, expectativas, y que la educación lo que tiene que hacer es despertar en ese joven, en ese niño, con esa niña, la ansia de conocer, la pasión por conocer, la pasión por entender, la pasión por explicar. Y naturalmente que hay dos o tres palabras que Hugo mencionaba y que Isabel también lo decía: autonomía, responsabilidad. Y yo creo que libertad. Libertad es fundamental en la educación. El otro día decíamos que una de las claves del cambio educativo hacia el futuro es una formación más liberal, no en un sentido económico o político, sino en un sentido filosófico. De darle al alumno la capacidad de pensar por sí mismo, la capacidad de tomar posiciones por sí mismo, la capacidad de ser más autónomo, de ser más responsable en el ejercicio de autonomía. Y yo creo que ahí estamos ante una nueva educación que implica buscar maneras en que el alumno sea más protagonista de sí mismo, sea más responsable del proceso educativo, y siempre liderado por el educador, porque ustedes como educadores en sus ámbitos, sus territorios, hemos escuchado durante estos 2 días, por el chat, por sus intervenciones en los espacios de plenaria, en los grupos, representan zonas con diversidad de situaciones y de contextos, y ustedes no solamente facilitan aprendizaje, que es muy importante, facilitan aprendizaje de los alumnos, sus procesos, pero también fundamentalmente los orientan, son referentes. Y más que nunca en una educación que la tenemos que reimaginar, porque en definitiva es el concepto que estamos detrás acá, es cómo reimaginamos la educación, implica que ustedes tengan la voluntad, la capacidad, la responsabilidad de liderar procesos educativos, de tomar a cargo eso que la literatura mundial hoy en educación cada vez es más claro. El principal tomador de decisiones del sistema educativo en el aula es el docente como educador, no hay otro. Por tanto, en ese rol es que nosotros pensamos lo que Hugo llamaba esta nueva manera de generar la experiencia educativa. Y yo quisiera plantearles como elementos disparadores de reflexión para que ustedes reflexionen en los grupos, en las instancias individuales, en los momentos en que ustedes lo sientan en los trabajos con los equipos a posteriori, en el acompañamiento. He tratado de sintetizar algunas cosas que hemos venido viendo estos días y que me parece importante dejarlas a ustedes como líneas de reflexión. La primera es que la manera en que concebimos, organizamos, gestionamos, evaluamos y evidenciamos el curso, esto es, el curso que lideramos, es la concreción del modo híbrido de enseñar, aprender y evaluar. Ustedes han hablado mucho sobre el modo híbrido y lo que implica. Es decir, el curso es la herramienta para concretar el modo híbrido, pero el curso no como una entidad abstracta,
el curso en su conceptualización, el curso en su organización y estructuración, el curso en su gestión, en su evaluación y en la evidencia de lo que provoca. Yo creo que tenemos que asumir que nuestro curso que lideramos hoy en nuestros lugares de referencia es el instrumento para concretar el modo híbrido. Modo híbrido que tiene tres aspectos: enseñar, aprender y evaluar. La segunda idea es que el currículum, el para qué y qué de educar y aprender, la pedagogía, el cómo efectivizarlo y la docencia, gestionados en torno al centro educativo, cobran únicamente sentido en función de los aprendizajes. Es decir, el currículum por tal no se sostiene si no es en relación a qué se quiere aprender y para qué se quiere aprender. El currículum, la pedagogía, la docencia, en función del sentido, los contenidos y la implicancia de los aprendizajes. Por tanto, son los aprendizajes que mueven el currículum y no es el currículum que mueve los aprendizajes. Son los aprendizajes que mueven la pedagogía y no es la pedagogía que mueve los aprendizajes. Son los contenidos de los aprendizajes que mueven la docencia, no es la docencia por sí misma que mueve los aprendizajes. Entonces yo creo que ahí hay un tema central que es colocar la discusión sobre aprendizaje. La tercera idea es entender cuáles son las dimensiones del aprendizaje fundamentales. Las oportunidades, si a un alumno no le damos una oportunidad de aprender, no va a aprender. Y ahí volvemos al curso. El curso es una manera de darle al alumno una oportunidad de aprender. Procesos de aprendizaje que implican, como hemos hablado, actividades sincrónicas, asincrónicas, presenciales, a distancia, participación del alumno, lo que hablaban Isabel y Hugo, responsabilidad y participación del alumno como sujeto activo, como sujeto que toma responsabilidad por sus aprendizajes, resultados, porque los aprendizajes tienen que ver esencialmente con resultados, y evidencias, cómo uno evidencia, cómo uno documenta los aprendizajes, que no es solamente el resultado de una evaluación en una prueba, con un tipo de evaluación que uno plantea, sino cómo uno aporta evidencia de cómo están aprendiendo, de cómo se está dando ese proceso de aprendizaje, de cómo se está resultando ese aprendizaje. Evidenciar, documentar, plasmar, entender es fundamental. La cuarta idea es que la diversidad de experiencias de aprendizaje, esto es, distintas experiencias de aprendizajes que tienen que ver con las ciencias, las lenguas, las artes, la música, el deporte, la recreación, las matemáticas, son un componente fundamental de currículums y pedagogías inclusivas. Y voy a tratar de decir lo siguiente. La diversidad es un valor. Cuando uno tiene currículos muy concentrados en determinadas áreas, uno no está siendo diverso. Y uno está dándole al alumno capacidad de manejar diversidad de experiencias que le sean útiles, que le sean relevantes. Un buen currículo, una buena pedagogía inclusiva en el sentido de que logra responder a las necesidades específicas de aprendizaje de cada alumno como un ser singular. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la idea de que cada persona es un ser singular especial? Eso requiere tener un menú de diversidad de experiencias. Hay que combinar cosas, hay que combinar conocimientos y competencias vinculadas a la matemática, con la ciencia, con las lenguas, con los artes, con la ciudadanía, con la recreación, con el deporte. Es en la combinación, es en el mix de experiencia de aprendizaje que está la clave de currículums y pedagogías inclusivas. ¿De qué? Inclusivas de todos los alumnos. Porque justamente, si uno asume que en educación, y ustedes lo decían hace un rato atrás, la diversidad del alumno es fundamental, para atender la diversidad del alumno tenemos que tener diversidad de maneras de enfocar la educación. Tenemos diversidad de maneras de apuntalar los aprendizajes, de enseñar. Si nuestras maneras de enseñar son muy acotadas, son muy homogéneas, son muy restrictivas, no vamos a captar la diversidad del alumno. Más aún, la vamos a mitigar, la vamos a reducir, la vamos a, de cierta medida, aplacar, opacar. Y la quinta idea es que en el mundo, y en general en educación, como en muchas cuestiones de la vida social y ciudadana, es un mundo de complementos, no de opciones excluyentes y fragmentadas. No es que uno opte por un método y no por otro.
no es que uno opte por un enfoque y no por otro, por un tipo de intervención y no otra. En educación todo necesita ser complementario. Uno necesita manejar diversos tipos de propuestas y enfoques triangulándolos. Habrá momentos en que ustedes trabajarán más con los alumnos instancias de transmisión más clásicas de conocimientos. Habrá momentos en que ustedes trabajarán mucho más instancias de interacción. Habrá momentos en que trabajarán muchas mayor instancias de producción grupal. Habrá momentos en que generarán instancias donde los alumnos tengan capacidad de pensar ellos mismos y buscar respuestas. Habrá momentos en que ustedes tendrán la responsabilidad de retroalimentar las producciones individuales, colectivas, las reflexiones de diferente índole. La educación no es... La propuesta educativa no es un todo homogéneo. La belleza de la propuesta educativa es cómo uno combina diversidad de instancias para generar aprendizajes. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces en educación tendemos a pensar en opciones excluyentes. ¿Se acuerdan ustedes que por muchos años se habló de educación centrada en los educadores? Después se pasó a educación centrada en los alumnos. No, ni una cosa ni otra. Si no hay una educación que conecte alumnos y docentes, no hay educación. Entonces, ese tipo de encare donde uno dice, bueno, o es esto o es lo otro, en educación no es así. Y más, les quiero decir lo siguiente. Los avances más recientes de las neurociencias de los aprendizajes indican que muchas veces uno tiene que ir a formatos más tradicionales de enseñanza porque son más eficaces para consolidar saberes, para fortalecer la memoria, etc. Por tanto, en educación creo que no es un buen camino optar por opciones excluyentes. Es un camino más sabio optar por una educación donde se complementa. Bueno, pero para que sea una educación de complementos, ustedes tienen que liderar, ustedes tienen que saber en qué momento es necesario trabajar más la transmisión de ideas, el compartir conocimientos, cuándo es mejor trabajar la interacción, cuándo es mejor trabajar instancias de producción, cuándo es mejor que los alumnos puedan tener tiempo para reflexionar, para producir, para leer. Es a ustedes hacer ese mix. Lo que no pueden hacer es todo de una forma u otra, porque en ese caso están de alguna forma dejando de tener una propuesta convocante, entusiasta y que conecte con la diversidad de los alumnos. A ver, esto no lo sabemos por las neurociencias de hoy, lo sabemos hace muchos años atrás. Lo que pasa es que la neurociencia lo que ha hecho es ponerlo más en términos de evidencia científica. Todos sabemos que no hay aprendizaje sin curiosidad. Si no somos curiosos, si no generamos curiosidad, no hay aprendizaje. Ahora, la curiosidad tiene que ser estimulada por ustedes, naturalmente. Pero hay algo que se dice acá que me parece interesante de compartir. La curiosidad es estimulada por el educador, ustedes, cuando el alumno tiene suficientes conocimientos como plantear preguntas pertinentes. Esto nos lleva a lo que hablamos hace un ratito atrás. A ver, uno no puede empezar por picar la curiosidad, por alimentar la curiosidad sin un basamento de conocimientos mínimos del alumno para que pueda hacerse preguntas. Si el alumno no tiene un basamento de conocimientos sobre un determinado tema, es muy difícil hacer preguntas pertinentes, porque en definitiva carece de referencias. Quiero decir esto porque la curiosidad no es un acto intuitivo puro. Implica un trabajo previo. Implica darle al alumno algún base de conocimientos que le permita justamente formular preguntas pertinentes. Y ahí volvemos a lo que hablamos hace un rato atrás. ¿Cómo hacemos el mix educativo en el aula para que justamente se pueda alimentar la curiosidad? Si la curiosidad, como se dice, es concebida como un llamador, esto es como algo convocante, todo lo que sigue a convocar a la curiosidad debe ser explicitado, debe ser estructurado con ayuda pedagógica. Es decir, la curiosidad no es algo espontáneo sin apoyo. La curiosidad se alimenta, se apoya pedagógicamente, se busca orientarla. Digo esto porque a veces uno puede tener la sensación, bueno, alimentemos la curiosidad. No es solamente una cuestión de una expresión retórica, es también un proceso educativo que conduce a que justamente pueda alimentarse la curiosidad. El segundo punto dentro del involucramiento del alumno en el aprendizaje es maximizar, ya lo hemos hablado, la motivación a lo largo de todo el aprendizaje. Esto es, uno de los desafíos más grandes que tenemos como educadores es cómo logramos que el estudiante mantenga la motivación durante todo el aprendizaje. Para eso resulta fundamental desarrollar la capacidad del alumno de aprender. Lo que se está formando tiene relevancia, tiene sentido, tiene proyección.
y el alumno tenga la sensación de poder controlar sus aprendizajes, que esté a cargo de los aprendizajes que él mismo está desarrollando. Para que esto ocurra, se le tienen que compartir objetivos claros y realizables que impliquen un esfuerzo razonable. Y acá es importante siempre en educación tener claridad y contundencia en los objetivos que uno se plantea. Y volver a una idea que la neurociencia ha claramente establecido, que es la importancia de recompensar el esfuerzo. Dehaene, un neurocientista francés muy conocido, dice lo siguiente: los circuitos de la recompensa son componentes esenciales de la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno sabe recompensar bien al alumno en su esfuerzo, el alumno desarrolla mucho más el cerebro. Si ustedes logran dar una propuesta educativa que genere recompensas al alumno, que genere estímulos, el cerebro de ese alumno se va a desarrollar cada vez más. Por eso que la neurociencia nos está diciendo que el cerebro humano, el cerebro de cada uno de nosotros, nuestras neuronas y la conexión entre neuronas, la sinapsis, inciden en los aprendizajes, pero la forma en que nos educamos y aprendemos incide en el desarrollo del cerebro. Eso quiere decir que el rol de ustedes es fundamental en el desarrollo del cerebro de los alumnos. Ustedes pueden a los alumnos generar una cantidad de estímulos y recompensas que le permitan al alumno desarrollar aún más su plasticidad cerebral, esto es su capacidad de aprender. Y también piensen lo inverso. ¿Qué pasa si no recompensamos el esfuerzo? ¿Qué pasa si somos neutros frente al esfuerzo? Capaz que estamos obstruyendo el desarrollo de las neuronas de nuestros alumnos. Puede ser quizás tan simple decirlo así, pero la evidencia científica que está detrás de todo esto lo avala. Esto es, la manera en que recompensamos o no el esfuerzo de los estudiantes en gran medida determina el desarrollo del cerebro del alumno. Siempre el alumno tiene que ser motivado a buscar respuestas a preguntas. Ustedes han visto que las situaciones de aprendizaje son invitaciones a interrogarse, a preguntarse, a indagarse, a buscar respuestas. La educación basada en la búsqueda de respuestas a preguntas es fundamental. Esto ayuda a aprender el contenido que será compartido por el educador, así como centrar la curiosidad y la atención de alumnos en los contenidos a retener. Esto es, la forma en que uno pregunta y la búsqueda de respuestas por el alumno permite concentrarlo, su atención, en los contenidos a retener. Y acá voy a otra lección aprendida de las neurociencias, que leo. La atención del alumno es la puerta de entrada a los aprendizajes relevantes y sostenibles. Esto es, no hay aprendizajes relevantes, no hay aprendizajes sostenibles, esto es que permanezcan en el tiempo, que se consoliden en el tiempo, si no hay atención, si no hay captación de la atención del alumno. Y a su vez también señalar que los errores y las sorpresas de los alumnos le permiten corregir sus respuestas iniciales y de mejor registrarlas en su memoria. Esto es, el error, y ahí voy también a otra lección de la neurociencia, dice Dehaene, el error es la condición misma del aprendizaje. Esto es, solo a través del error aprendemos. Sin error no aprendemos. Sin sorpresa no aprendemos. Sin curiosidad no aprendemos. Sin atención no aprendemos. Entonces, ¿vieron cómo estamos haciendo este rompecabezas en términos de cómo involucrar al alumno en el aprendizaje? Hablamos de atención, hablamos de error, hablamos de sorpresa, hablamos de preguntas, hablamos de respuestas y hablamos también de memoria, registrar la memoria. Porque si no hay sorpresa en el aprendizaje, si no hay atención, si no hay curiosidad, no hay registro en la memoria. La gente no registra las cosas. Bien, este es el punto 1. Consejo 1, ¿cómo ayudamos al estudiante a involucrarse en el aprendizaje? Consejo 2, ayudar al estudiante a permanecer involucrado. Una vez que lo involucramos, ahora el desafío que tenemos como educadores es cómo él permanece involucrado en su aprendizaje.
Y aquí volvemos a lo que hablamos ayer. La clave está ¿dónde? Estructurar el curso. ¿Se acuerdan de los estándares? De los 11 estándares que ustedes pueden utilizar para estructurar el curso en modo híbrido. Lo que se dice acá reafirma lo que hablamos ayer. Dividir el curso en fases relativamente breves que corresponden a contenidos a aprender. Esto es, el curso con planificación semanal, con objetivos claros y explícitos, con contenidos a aprender en la semana, con capacidad del alumno de reflexionar sobre los objetivos que se plantean. Esto es la estructuración del curso. Después, el punto 2, separar las actividades. Resulta importante saber si el objetivo del curso es más bien, ¿cuál es el objetivo del curso? ¿Adquirir un conocimiento nuevo o bien resolver un problema? Son dos situaciones distintas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho hace un rato atrás? Para que el estudiante pueda formularse una pregunta pertinente, tiene que tener una base de conocimiento. Capaz que uno tiene que empezar el curso por compartir algunas ideas fuerzas que den conocimientos de base y después preguntar. Cuando los conocimientos son sólidamente adquiridos, esto es cuando los conocimientos están adquiridos por el estudiante, los mismos pueden ser más fácilmente movilizados, esto es usados, a efectos de encarar y resolver un problema. Esto tiene que ver con la esencia misma de la definición de competencias. Como ustedes saben, las competencias son la capacidad de movilizar, de identificar, movilizar, contextualizar y aplicar conocimientos, justamente, valores, actitudes, emociones y saberes hacer para resolver problemas. Pero uno no puede encarar o resolver un problema si no tiene conocimiento de base. Por eso ustedes en la secuencia del curso tienen que manejar muy bien ese mix entre bases de conocimiento y preguntas y respuestas. Volver nuevamente, tiene que ser una fase muy interactiva entre conocimientos, preguntas e indagaciones. 2.3, seguimos en consejos. Seguimos en consejos que tienen que ver con permanecer involucrado al estudiante en su aprendizaje. Proporcionar modelos y ayudas. Son fundamentales para que los alumnos no queden bloqueados en una tarea. La ayuda que ustedes prestan como educador, puede concebirse como opcional, de manera de acompasar los ritmos de aprendizajes, de manera que algunos alumnos, no sientan la necesidad de reducir sus esfuerzos y otros puedan experimentar un sentimiento de éxito mientras realizan la tarea. Esto tiene que ver con lo que hablamos ayer. Tomar en cuenta los ritmos de aprendizaje de los alumnos, tomar en cuenta la diversidad de capacidades. Algunos podrán ir más rápido, entre comillas, otros más lento, entre comillas. Lo importante es que los que vayan más rápido no se sientan aburridos y se sientan que no tienen que hacer más esfuerzo, y los que van un poquito más lentos sientan que los progresos que van haciendo de manera sucesiva son recompensados, tienen un sentimiento de éxito. Otra vez, idea fundamental, la recompensa es fundamental en los aprendizajes. Sin recompensa no hay aprendizaje. Y también el alumno tiene que estar motivado para aprender. Para eso tiene que sentir que hay placer y esfuerzo. Lo que muestra la neurociencia también, que la escuela del placer, como se dice hoy habitualmente, la escuela donde el alumno siente bienestar, hablamos ayer de bienestar físico, social, emocional, es la base de todo aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero sin esfuerzo no hay aprendizaje. No es todo placer. En definitiva, la educación es una combinación de esfuerzo y de aprendizaje.